Hoy el tema, Dios está en tu desierto. Dígale a alguien, Dios está en tu desierto. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice Dios, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, por favor. La versión del lenguaje actual dice: yo voy a hacer algo nuevo. Dígale a alguien, Dios va a hacer en ti algo nuevo. Dios, dígaselo fuerte, Dios está haciendo en ti algo nuevo. Aleluya. Y Dios dice, ya he empezado a hacerlo. He empezado a hacer algo nuevo en ti. Estoy abriendo un camino en tu desierto. No importa que esté en desierto. Dios dice, estoy abriendo un camino en tu desierto. Estoy abriendo un camino, una salida en tu situación. Voy a hacer brotar ríos en la tierra seca. En tu desierto donde no suele ver agua, Dios dice, yo voy a sacar agua aún del momento de sequedad en tu vida. Voy a darte ríos. Los chacales, las avestruces y todos los animales salvajes entonarán canto en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le daré de beber a mi pueblo elegido. Yo vengo a recordarte que Dios te eligió, que Dios te escogió, que no fuimos nosotros los que decidimos venir a Él. Él nos trajo. Dígale a alguien, Dios te trajo. Díselo, hombre. Dios te trajo. Dios nos trajo y nos salvó. Y dedicó a su Hijo, su único, y le puso en las manos la misión más importante de la humanidad. El primer misionero, ¿cómo se llama? Jesucristo. Vino a una misión a la tierra. Descendió hasta lo sumo. Se hizo humano. Nació a través del vientre de una mujer. Y vino con la misión para redimirnos. Y entregó su vida, pero luego la tomó para darnos vida a nosotros. La palabra desierto proviene del griego eremía, que significa soledad, lugar despoblado. En la Biblia el desierto no solo representa un lugar físico, sino una etapa espiritual y emocional. Tiempo de sequedad, tiempo de pérdida, tiempo de confusión, tiempo de prueba. Pero el desierto también se manifiesta la presencia de Dios. En el desierto se manifiesta la presencia de Dios. Por eso vengo a recordarte que Dios está en tu desierto.
En el desierto no solemos ver a Dios. Al contrario, nos sentimos que estamos lejos de Dios, o que Dios está lejos de nosotros, que Dios no nos escucha. Y yo vengo a decirte que Dios está en tu desierto, que Dios está en tu momento difícil, que Dios no se va, que Él es el Dios omnipresente. Él está presente en todo lugar. En todo lugar y en todo tiempo. Los países con desierto más grande, más amplio, entre ellos, y como país el número 1, se encuentra Egipto, donde el 95% es desierto. De hecho, el desierto de Sahara incluye a muchos países, y entre ellos el principal es Egipto. El desierto más grande del mundo, el desierto polar antártico, el Antártico, que constituye la mayor parte de la Antártida, es el desierto más grande del mundo. Pero el desierto de temporada, de ambiente, de entorno, de etapas en nuestras vidas, cuando solemos caminar en Él, vivir en Él es más grande, y lo sentimos en nuestras vidas, que el gran desierto de Egipto. Lo importante es que Dios no te abandona, no nos abandona en nuestro desierto. Él obra en nuestro desierto. Dios obra en tu desierto, porque Él toma el desierto, tu desierto, mi desierto, para consolidarnos, para crear en nosotros convicción de fe, para que lo conozcamos más a Él. Por lo tanto, Dios se manifiesta en los desiertos de la vida. Por eso hoy, con propiedad, vengo a recordarte que Dios está en tu desierto. Alguien puede decir: Dios está en mi desierto. Dios está en mi prueba. Dios está en la enfermedad por la cual estoy pasando. Dios está en mi debilidad por la cual estoy viviendo. ¿Y cómo que Dios está en mi debilidad? Porque la palabra dice que cuando Pablo vino a Dios y le presentó su debilidad, Dios le dijo: oye bien, gloríate en ella, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya, aleluya. Si eres débil, entonces eres fuerte en Dios. Por eso dice: diga el débil, diga el débil. Porque cuando viene la debilidad humana, cuando tú no puedes, cuando tú y yo no podemos, interviene el que todo lo puede. Jehová de los ejércitos, el que fue, el que es y el que será, el Dios todopoderoso. Dile a alguien: Dios está en tu desierto. Y no importa el tamaño del desierto por el cual está transitando. No importa si el 95%, si el 100%, si el 50%, es tu propio desierto, es lo que tú estás viviendo, aleluya. Para ti es lo más grande que hay, pero hay alguien más grande que tu desierto, que está en ti y te ha dado una promesa. Hay alguien más grande que tu desierto, que es el que te guía, que es el que te cuida, que es el que te lleva en sus manos, te sostiene en sus manos derechas. Dios está en tu desierto.
En las Escrituras encontramos muchos ejemplos. Y yo quiero hablarle de algunos de ellos. Número uno, estamos en el desierto cuando falta una figura de dirección. Cuando falta el padre, o cuando falta la madre, o cuando nos falta alguien que influyó en nuestras vidas, alguien importante, un ser querido, y se nos va. Pasamos por un desierto. Y Abraham no escapó de ese desierto. Cuando las Sagradas Escrituras, a las alturas de Génesis 11:32, dice que su padre Taré murió. Abraham batalló mucho por no dejar a su padre. Dios lo empezó a llamar desde muy joven. No tenía idea de quién era Dios. Su experiencia, lo cognitivo que formaba su vida era la idolatría, era lo que él conocía. Él creció viendo la idolatría. Su padre tenía una fábrica de ídolos. Mesopotamia era toda una ciudad, Ur de los Caldeos, una ciudad moderna en el tiempo, actualizada en el tiempo, pero polisteísta. Servían a muchos dioses. Así que lo que Abraham conocía era eso. Y en medio de su realidad, Dios empieza a llamarlo. Él batalló, no quería dejar a su padre. Era la época de los patriarcas. Aunque los hijos estuvieran casados, tuvieran familia, se mantenían alrededor del patriarca. Así que no era fácil para Abraham dejar su familia e irse a un lugar desconocido. Por eso habló a su papá, le contaba a su padre las experiencias que estaba teniendo. Le decía que los dioses lo estaban llamando. Su papá dijo: son los dioses, se lo afirmó. Así que para que los dioses no nos castiguen, hay que obedecer. Vámonos todos. Pero Dios le dijo a Abraham: tú deja tu tierra, deja tu parentela. ¿Y qué sucedió en el camino? Tuvo un desierto. La desobediencia a lo que Dios te pide, a lo que Dios te ha encomendado, produce desierto. Hay desiertos que lo va a producir nuestra desobediencia. Hay desiertos que lo van a producir nuestras decisiones erróneas. Y dice la historia que camino a la tierra de Canaán se detuvieron en Harán. La Biblia no dice que Taré salió enfermo, pero dice el capítulo 11, versículo 32, que Taré se murió en Harán. Abraham pasó un desierto de tristeza, de lloro, de soledad. Aleluya, porque lo que más amaba, su padre, había muerto. Cuidado con producir desierto en tu vida. Cuidado con crear un desierto por no obedecer o por tomar decisiones erróneas. Abraham perdió a su padre en Harán. Un momento que marcó una transición. En esa aparente pausa, Dios le habló. Le recordó a Abraham el propósito de su llamado. Por eso en el capítulo 12 dice: pero. Mientras que en el 11:32 nos presenta una escena muy triste que dice que murió. Y el 12 dice: pero, como dando, aleluya, la respuesta a lo que había acontecido. Pero Jehová le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Se lo había dicho. En otras palabras, él no
obedeció. Por eso quité el estorbo de su vida y lo hice pasar por un desierto. Evitas lo desierto. No produzca los desiertos. Hay desierto que sencillamente tendremos que pasar por ellos. Hay otros desiertos que vienen como consecuencia de nuestras actitudes y decisiones erróneas. Cuando mueren nuestros apoyos, Dios se presenta como nuestro guía. Esos momentos en que todo lo que nos sostenía humanamente hablando desaparece, Dios te recuerda: yo soy tu sustento y estoy contigo en tu desierto. Número 2, hay desierto cuando falta el sustento. Entramos en desierto cuando no tenemos provisión. Entramos en desierto cuando no logramos tener lo que queremos. La historia nos habla de una madre que fue echada de un hogar del cual ella no tuvo la culpa de formar parte de él. Sencillamente, ella vino como producto de la desesperación de una pareja a los cuales Dios le había dado una gran promesa. Pero estaban avanzados de edad, como los peloteros que presentamos aquí. Y Dios le dijo: va a tener un hijo. Y la mujer tenía ya más de 90 años. Ya había pasado todo el periodo y toda su vida había sido estéril. ¿Cómo es posible que con todo esto en contra yo voy a tener un hijo? Así que dijo: ya la tengo. Esta muchachita jovencita, Agar, mi criada, y se la presentó a Abraham. ¿Qué te parece? Para que se cumpla lo que Dios ha dicho que va a cumplir en nosotros. Tú no tienes que empujar los planes ni el propósito de Dios en tu vida. Lo que Él dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Aleluya. No provoque desierto en tu vida. Y esta fue echada del hogar. Aunque Sara recibió el niño, lo voy a recibir ahí en su pierna. Es mi hijo. Cuando se cumplió el propósito y la promesa de Dios y nació el otro muchacho, ahora no lo soportaba. Ahora cualquier cosita, lo que es normal en los niños, ella decía a Abraham: ese muchachito no me deja a Isaac tranquilo, ese Ismaelito me tiene a Isaac intranquilo, le quita la comida, lo empuja. Y toda la noche era esa queja a Abraham. Y la cosa se puso tan fuerte que Dios le dijo a Abraham: mira, haz lo que ella dice. Haz lo que ella dice. Porque Dios no se podía dar el lujo de que esa pareja de la promesa se separaran. Tenían que permanecer juntos. Haz lo que ella dice y saca al muchacho. Eso fue como algo punzante al corazón de Abraham. Su primer hijo. Pero estaba el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Usted va al Medio Oriente y dialoga con cualquier musulmán y le dice: nuestro padre fue el primer hijo de Abraham. Y es cierto. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael.
Pero el hijo de la promesa es Isaac, porque era el hijo de Abraham y Sara. La promesa no era entre Abraham y Abigail y Agar, perdón. La promesa, hoy te lo voy a repetir, la promesa no era para Abraham y Agar, era para Abraham y Sara. Y hay parejas que no entienden eso. Es que tu bendición es con ese hombre, es con esa mujer, es que Dios te determinó que te va a bendecir y le ha dado una promesa a ustedes dos. Mi bendición está conectada con esa mujer. Aunque fui contratado para ayudarle en matemáticas, entendí que mi bendición estaba ahí. Si no, pregúntenle a mi querida suegra. Y Agar fue sacada de este hogar, que se convirtió en una familia mixta. Y Abraham lloró cuando lo despidió, porque sabía que iban ahora a enfrentar el gran desierto de Egipto, porque ella era egipcia y se regresaba a su familia, a su tierra. ¿Qué porcentaje de desierto tiene Egipto? 95%. Ay, a algunos se le olvidó. Era imposible que el agua, que ellos llegaran con agua. Era imposible que pudieran llegar con alimento. Se escaseó el agua, se acabó el agua. No sé a qué distancia del desierto de Egipto, pero la realidad que el texto nos dice que el niño empezó a llorar, que se terminó el agua. Y aquella madre desesperada miraba por toda parte. Quizá hacía el intento de encontrar algún oasis. Quizá escarbaba en la tierra a ver si había algún oasis, alguna poquita de agua, pero no había agua. Y tomó la decisión y dijo: no soporto verlo morir, ver morir a mi hijo Ismael. Y dice que lo colocó en un lugar y empezó a alejarse, llorando amargamente, porque esperaba en cualquier momento la muerte de su hijo en el desierto. Dile a alguien: Dios está. Díselo, hombre, que no los escucho. Dios está en tu desierto. Dale un aplauso a él. Dios está en tu desierto. Pero Agar desconocía eso y lloraba amargamente. Y mientras se alejaba para no ver morir a su hijo, ella no pidió tener ese hijo. Ella no lo planeó. Lo planearon otros como alternativa a sustituir lo que Dios había dicho. Porque lo que Dios había dicho no tenía coherencia humana, no tenía sentido. Tú y yo no estamos para buscarle sentido a Dios. Tú y yo existimos para obedecer a Dios, para amar a Dios, para caminar en su dirección, en su propósito. No le busque 20 patas al gato. Dios es irracional. Dios no se analiza, se le cree y se le obedece. Ay, Dios mío, yo dije que iba a terminar a las 12, pastora, y faltan 7 minutos y voy por el punto 2. Oiga bien, esta mujer
estaba muy triste. El desierto que empezó a vivir era más grande que lo que había caminado con su hijo. Pero mientras ella empezó a caminar en ese nuevo desierto, en el desierto por donde caminaba, ella entró en un nuevo desierto de una soledad muy profunda, un anuncio de muerte, porque solo Dios consuela el corazón triste por la falta de un ser querido. No hay palabra humana que pueda consolar y dar paz al corazón que padece la falta de un ser querido. Pero apareció el ángel de Jehová. Diga conmigo, apareció el ángel de Jehová. Oye, cuando el ángel de Jehová viene, la cosa cambia. El ángel de Jehová no es cualquier ángel. Es una teofanía, es una preaparición de Jesús en el momento. Aleluya, apareció el Hijo de Dios. Antes de nacer en el vientre de María, apareció cientos de años atrás y se le habló a Agar y le dijo: el niño no va a morir, hay agua donde él está. Aleluya, hay agua donde él está. Ella buscó por toda parte, Alexi, no había agua. Pero cuando Dios dice que hay. Cuando Dios dice mira, hay que mirar. Cuando Dios dice recibe la vista, hay vista. Cuando Dios dice levántate y anda, aleluya, te puede levantar y caminar. Al ciego de Jericó la multitud le dice: oye, levántate, te llamó, levántate. Él no empezó a decir: no, es que yo no puedo pararme porque estoy ciego, me puedo caer. La gente le dijo: él te llama, porque cuando él llama, todo se hace posible. Aleluya, desaparecen las debilidades, desaparece todo lo que pueda impedir que tú avances. Dile a alguien: Dios está en tu desierto. Cuando volvió, había agua. Corriendo tomó el niño y le dio agua. Porque la agua del desierto es una agua provista por Dios. Tu salida en tu desierto es una salida que Dios la provee. Tu puerta en el desierto es una puerta que Dios te provee. Es una puerta que Dios te abre. Y la puerta que Dios te abre, nadie la puede cerrar. Ay, óyelo bien, nadie puede cerrar la puerta que Dios abre en tu desierto. No hay candado que se pueda usar, porque ya la llave, aleluya, del reino de los cielos, la llave del Dios Todopoderoso que se conecta a tu fe, abre toda cerradura. Y no hay una cerradura que pueda superar el poder de la apertura, de abrir de la llave de Dios. ¿Cuánto tiene la llave? Dígale a alguien: yo tengo la llave. Dios me dio la llave. Oh, tú tienes la llave, aleluya. No importa que esté en el desierto, hay una puerta, hay un oasis de Dios. Dios dice: te voy a dar otra vez agua en el desierto, otra vez te daré la salida en el desierto. Y aún las aves del desierto me van a alabar,
porque encontrarán alimento, encontrarán agua para beber. Aún las aves, aleluya, van a honrarme, van a glorificar mi nombre. Dios está en tu desierto. Yo no sé, pastora, yo creo que usted y yo en la tarde vamos a tener que terminar este mensaje entre los dos. Pero me quedan 5 puntos y no tengo tiempo. Wow. Hay desiertos que son desiertos de Dios para tu vida y mi vida. Lo voy a repetir. Hay desiertos que son desiertos de Dios para tu vida y mi vida. Y a José le tocó vivir ese desierto. Independientemente de las variables que no dependían de él, independientemente de las fuentes que no fueron producidas por él, que se produjeron por un sistema de crianza, a Jacob le impregnaron eso y él lo repitió. Amó más a su hijo José más que a todos los demás hijos. Lo dio a entender, lo dio a notar, le dio una autoridad en un ambiente no adecuado. Los hermanos no lo aceptaron, no aceptaron la autoridad que su padre le dio a su hermano José, porque lo había convertido en un espía de ellos, y eso llevó a que lo vendieran. Y José, después de estar en su casa, teniendo la oportunidad de compartir con sus hermanos, con sus padres, ahora va por el desierto como un esclavo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que en ese desierto, donde lo llevaban como esclavo, donde no tenía la túnica de colores, donde no tenía la autoridad de mayordomo, le fue quitada, aleluya, por sus hermanos. Ellos no aceptaron su autoridad porque la veían como una amenaza. Que los demás no vean la autoridad de Dios en ti como amenaza, que lo vean como una bendición. Que los demás no vean tu cargo como una amenaza para tú mirarlo por encima de los hombros, que lo vean como una bendición para servirle, aleluya. Que las damas te vean como una bendición para ellas, que los jóvenes, que los caballeros, aleluya, no que te vean allá arriba que eres más grande, no, que está con ellos para servirle. Pero eso llevó a José a un desierto. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Pero Jehová, ¿qué? Estaba con José en el desierto. Imagínese cayendo en el camino polvoriento del desierto y sus verdugos decirle: levántate, esclavo. Golpearlo: levántate, esclavo, camina. Pero allí sus convicciones fueron consolidadas, porque cada paso de José en el desierto le traía a memoria el buen momento que tuvo para compartir con sus hermanos, para amarlos, para jugar con ellos. Cuánto deseó José que el tiempo retrocediera y pudiera volver a estar con sus hermanos, y en vez de espiarlo, jugar con ellos. El momento en que se tomaban el break, el descanso, aleluya, y él decir: debí jugar con ellos, debí estar con ellos, en vez de acusarlo delante de papá. Ese desierto lo transformó, porque el propósito de Dios con él era llevarlo a gobernador de Egipto. El segundo después del faraón era él.
porque Dios quiere llevarte a lugares más altos, pero será necesario que pase por el desierto de la consolidación, por el desierto de la convicción, donde solo va a tener que depender de Dios, donde las aguas te van a cubrir los pies, las aguas van a seguir subiendo y te van a cubrir las rodillas, seguirán subiendo como Ezequiel, aleluya, y te van a cubrir todo el pecho, y llegará un momento que ya no podrá caminar, tendrá que nadar en las aguas. Al nadar en las aguas tendrá que depender de la fe, del brazo de Dios, que te va a llevar a la orilla, te va a llevar al lugar donde Él quiere llevarte. Jonás, Dios lo llamó a una misión, pero decidió huir de la misión que Dios puso en sus manos, porque había un pasado. Por eso Dios dice: no piense en las cosas del pasado, no piense en las cosas antiguas. Yo hago cosas nuevas. ¿Acaso no está viendo? ¿No le está viendo que le estoy haciendo en ti? La estoy haciendo en tu familia. ¿Por qué te conecta al pasado? Olvídate del pasado, que yo soy un Dios que hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿Y qué hizo Jonás? Se acordó, porque la misión era ir a Siria y decirle a los sirios, a Nínive, a los ninivitas, que es el país de Siria, decirle: arrepiéntanse, viene una calamidad, viene un juicio, pero deben arrepentirse, arrepiéntanse. Y cuando Dios le dijo eso a Jonás, él dijo: esta es la oportunidad de la venganza. Maltrataron mucho a mis antepasados, ahora que se enfrenten al juicio de Dios, no le voy a advertir. Se metió en un barco para huir. Fue y tomó un barco en un área que hoy se conoce como el área de Jope, Jaffa o Jafo. Allí tomó un barco para irse lejos, muy lejos del campo de la misión para la cual Dios lo había escogido. ¿Y qué pasó? Se levantó una tormenta, se levantó un desierto, se levantó una prueba terrible. Una tormenta que parecía que se iba a tragar la embarcación y que todos iban a morir. Los expertos de navegación decían: no es posible, aleluya, en este tiempo no hay tal tormenta, no tiene por qué haberse dado. No vimos ninguna señal de que esta tormenta sucediera. ¿Qué pasa? Algo pasa aquí, algo raro pasa. Hicieron una reunión, empezaron a preguntar: ¿quién de ustedes anda en desobediencia de sus dioses? Pero había uno que estaba en desobediencia de su Dios, del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y él no resistió y dijo: soy yo el problema, soy yo el problema de este desierto, de esta prueba. Soy yo, aleluya, la causa de esta tormenta que se ha levantado. Tírenme al agua. Oiga, estaba decidido hasta morirse en vez de obedecer a la misión. Dile a alguien: obedece a la misión, evita un desierto en tu vida. Dios está en tu desierto. Jonás se vio en el desierto, dentro del pez, solo, momentos oscuros de soledad. Allí tuvo que orar profundamente, pedirle perdón a Dios. ¿Y a dónde lo tiró el gran pez? A las playas de Nínive. Allí a Siria lo tiró y tuvo que empezar la misión. Ponte de pies. Dios está en tu desierto. Es el mensaje, ese sermón en esta hora. El desierto, las pruebas que pueda estar pasando, no es una excusa para alejarte de Dios.
porque Él no te ha dejado ni te deja. Todo lo contrario, es un momento apropiado para acercarte a Dios. Él está listo para escuchar tu oración en tu desierto. Sus oídos están atentos para escucharte en ese desierto. Solo Él puede levantarnos en el desierto. Solo Él puede darnos fuerzas en el desierto. Solo Él puede dar agua en el desierto. Solo Él puede hacer fluir ríos en el desierto. Solo Él. Solo Él produce oasis, aguas que corren por debajo del desierto y afloran en el momento preciso en que las necesitas. Ahí donde estás, cierra tus ojos y presenta al Señor todo momento difícil que pueda estar pasando. Usted que está aquí, que todavía no ha confesado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Usted que está a través de las redes y ha escuchado esta palabra, queremos hacerte una invitación en esta hora para que acepte a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Para que le digas: Jesús, ven, entra a mi corazón, transforma mi corazón, sálvame, camina conmigo en mi desierto, en mis pruebas. Si acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, a partir de hoy jamás caminarás solo ni sola. Él estará ahí contigo para abrir ríos en tu desierto, para abrir puertas. Si desea hacer esa oración conmigo ahí donde está, repite esta oración que voy a hacer después de mí. Repítela para que acepte a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque me hablaste. Gracias, Jesús, porque en tu misión a la tierra viniste a rescatarme, viniste a redimirme. Gracias porque viniste a rescatarme del pecado. Señor, te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Lávame con tu sangre, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. ¿Hubo alguien que hizo esa oración conmigo? Puede levantar tu mano si hiciste esa oración. Ahí donde está, puede levantar tu mano. Dios bendiga. ¿Quién más hizo esa oración? Puede levantar tu mano. Dios te bendiga. ¿Quién más? Mantén tu mano levantada, porque voy a hacer, desde aquí voy a hacer una oración por ti. Mantén tu mano levantada. Si alguien más la hizo, levántala. No te avergüences. Esta es una gran victoria. El que le hayas pedido perdón al Señor, el que lo hayas recibido en tu corazón. Padre, mira esas manos que se levantan, que han hecho esta oración, que han confesado tu nombre, y las manos que no se levantan pero que hicieron esta oración. Dios, te pido que los fortalezca, que afirme sus vidas, que afirme sus corazones. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Ayúdalo a que te sirvan. Te lo ruego y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si alguien hizo esa oración y está a tu lado, salúdalo, felicítalo. Dios te bendiga, Dios te guarde.